Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que tenemos un tema bastante importante y es que Estados Unidos ya viene ahora sí para retomar completamente todo lo que ellos llaman su hemisferio, ¿no? Y es que el día de hoy ya el líder del Comando Sur de Estados Unidos ya lo está diciendo abiertamente, ¿no? Vamos a tener que ir y arrasar, es momento de dejar todos los socios, es decir, todos aquellos que incluso aparecen en estas caricaturas, ¿no? Que los hacen pasar como si fueran superhéroes, ¿no? Y personajes que puso el buque inundible, Estados Unidos, están robando literalmente los recursos de estas naciones y lo estamos viendo con acuerdos que realmente dices, ¿cuánto costó para hacer una especie de revolución política para poder lograr ir sacando poco a poco Estados Unidos de esta región en el contexto de qué pasaba para los recursos naturales para poderlos usar y incrementar así, ¿no? Las ganancias que la nación obtenía para reinvertirlo en su población, para poner universidades, para empezar a hacer infraestructura que mejorara la situación de estas naciones. Y lo hemos vivido en todo este continente desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que incluso México hizo? Pero gracias a la Segunda Guerra Mundial fue que no nos dieron como el contexto de lo de Irán. Y aparte, ¿no? También desestabilizar a Estados Unidos desde este punto cuando nosotros hicimos la reforma a la situación de expropiación petrolera. Mismo caso que Irán. Irán es el enemigo de Estados Unidos número uno casi en estos momentos por el tema de cómo te atreves a controlar el estrecho de Hormuz. Bueno amigos, ya se viene la doctrina Monroe 2.0, ya está una vez más incluso posteando acá el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos hablando de esto, de la doctrina Monroe, como ha marcado la política exterior gringa durante más de 2 siglos. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado. O sea, amigos, no somos colonias. Y vean lo que están haciendo, o sea, vean cómo se jactan Departamento de Estado. Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no va a permitir, ¿no?, que nuestra seguridad sea amenazada. Amigos, ya se acabó esto, ya se acabó la farsa de que existe democracia en el contexto de un Estados Unidos que de verdad le creen. Ustedes lo ven hace rato que lo comentábamos. ¿Qué ha hecho Estados Unidos con todo tipo de acuerdo cuando todos doblan la rodilla y demás? ¿Qué pasaba con este contexto, no? Cuando Donald Trump firmaba el memorándum de entendimiento y que allí estaba en Versalles, ¿no? Y que ya se acababa esta guerra, que ya habían llegado a un acuerdo y demás, y al poco tiempo quebró completamente sus promesas. No tienen palabra. Y ahora lo que estamos viendo aquí en América Latina, pues ustedes nada más vean lo que está pasando en el caso de Venezuela. Vean lo que está sucediendo desgraciadamente ahorita en el peor momento. Se vino un terremoto en Colombia. ¿Qué pasó también en Venezuela? Vaya, Dios mío, como si estuviera Dios castigando acá, que él jamás castiga, pero pues así como dicen para asustar a los niños, ¿no? Y el contexto acá es que vemos al ratoncito de la Espirela muy preocupado por celebrar y demás e irse a descansar antes de seguir al pie del cañón en todo momento con lo que está sucediendo. Incluso hoy uno de los gobernadores de Cali, ¿sabes qué? Vaya a ser acá, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Y le empezaron a lanzar piedras y demás porque nada más están queriendo aprovechar de todo esto. Vean el caso de Argentina, cómo están sacando a las comunidades originarias. ¿De qué se trataba todo esto de ir en contra de la coalición, no? Contra los cárteles que según... Este es el que yo les he dicho. Esta es la gente que van a decir son bad hombres. Que pasaba lo que decía el ratoncito, ¿no? En donde dice, vamos a arrasar, vamos a quemar todas las selvas donde esté la sustancia y que no sé qué. Pero ¿cuántos pueblos originarios hay? ¿Cuántas personas hay que ni la deben ni la temen y se las van a arrasar? ¿Qué está pasando en el caso de Ecuador? Porque así como en el caso de esta guerra que hicieron en México contra supuestamente, ¿no?, los bad hombres y demás, ¿qué pasó con todo el pueblo de México? ¿Qué pasó con todo eso que todavía nos cuesta mucho podernos recuperar de esa intervención, de esa doctrina de shock? Se viene para la nación, para todo el continente. ¿Y qué va a pasar? Vamos a irlo viendo, amigos. Pónganse cómodos que ahora sí vamos a comenzar con todo esto. Es importante, no vean todo, híjole, amigos. De verdad, esto ya está
pasando. Ya no es suposición, ya se acabó. Mira, la prisión más efectiva jamás construida, pues no tiene paredes, tiene una bandera, tiene un himno que suena antes de los eventos deportivos y que produce en adultos que no han reflexionado críticamente sobre la letra, una respuesta fisiológica de orgullo y pertenencia que va anulando el pensamiento analítico. Tiene un juramento memorizado desde la infancia, antes de que el niño pueda evaluar a qué está jurando ante quién. Tiene una mitología, padres fundadores, destino manifiesto, la mayor generación, el sueño americano. Una mitología tan profundamente instalada en la cultura que desmantelarla no se siente como una honestidad intelectual, sino como profanar algo sagrado. El prisionero en esta prisión no sabe que está encarcelado, saben que son libres porque pues les han dicho tantas veces que lo son, en tantos registros, por tantas voces autorizadas, que la palabra libre o libertad se ha vaciado de su contenido y se ha llenado de su propio reflejo. Se ven a sí mismos en la palabra y por lo tanto la palabra es verdadera y por lo tanto son libres. La prisión no necesita guardias, el prisionero se vigila a sí mismo. Y cualquiera que se acerque a la puerta de la celda y diga, mira, hay paredes, el prisionero no dice, muéstrame. El prisionero te dice, ¿cómo te atreves, no? Y en todas estas cosas, amigos, ¿cuánta gente sale por ahí? Pablo, no, eres un castrochavista, eres un zurdo, así como están tratando de impulsar ahora toda esta bola de payasos como Milei, Ratoncito de Espirela y demás, para que empiecen a impulsar la narrativa. Vamos a acabar con los zurdos de M y demás. Pero la cosa es, cualquiera que critica, cualquiera que no quiere ser vasallo, ¿cómo acaba, verdad? Y es lo mismo, vean acá. El Departamento de Estado ha confirmado haber revocado las 175,000 visas bajo la dirección de Marco Rubio. El departamento está retirando la documentación de ciudadanos extranjeros involucrados en delitos que van desde la agresión sexual, abusos pequeños, hasta conducir bajo los efectos del alcohol, robo y fraude. Otros perdieron su estatus por representar riesgos para la seguridad nacional o por incitar a la violencia contra los estadounidenses. Una visa gringa es un privilegio, no es un derecho, y las cifras muestran que lo que dices es en serio. Pero amigos, ¿qué pasaba, por ejemplo, incluso en el caso de México, cuando había críticas, cuando había situaciones en donde vamos a quitarle la visa? Y cómo salía la disidencia y decían, oiga, Christopher Landau, quítele la visa a este y el otro, ¿no? En el caso de Morena, incluso una de las que era como portavoz o algo así de Morena en Guerrero, salió y comentó y dijo con su libertad de expresión de cuando fue el evento de Charlie Kirk y le quitaron la visa. ¿Y qué hizo esta Luisa María Alcalde, no? Que ha sido de los personajes más frágiles que ha tenido este movimiento. Y ahí limpió, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues no espero que me vayan a despedir. Yo me voy porque pues por mis convicciones y demás, porque pues ni siquiera levantaron la cara para defender a esta señora que sacaron de este movimiento. Bueno, una señora, una joven, ¿no? Y la cosa es que cuánta gente le han estado quitando la visa por hacer valer su libertad de expresión, donde se supone que ahí siempre hay libertad de expresión, a la hipérbole, maximalistas con la libertad de expresión y demás. ¿Qué está pasando? Pues no les gusta cuando la gente dice la verdad, como lo que decía Sonny Tank en este contexto, ¿no? O sea, a ver, el prisionero no dice, muéstrame, el prisionero dice, ¿cómo te atreves, no? Y Marco Rubio, o sea, al fin y al cabo, pues él es cruza de cubano, ¿no? Y que llegan allá con esta diáspora de los llamados gusanos y ahora como está diciendo y negando, bueno, no negando, ni siquiera mencionando su herencia cubana, cuando fue a Europa a darles una cátedra de cómo tenían que sentirse y no tener molestia por lo que ellos hicieron y en referencia, ¿no? A eventos como lo que hicieron, por ejemplo, los belgas, los holandeses, ¿no? En el contexto de cómo machacaron a tanta gente en África, en el continente, ¿no? O sea, amigos, toda esta gente de verdad que no tiene madre, vean. Si entras a nuestro país como visitante y haces actividades en contra de nuestro interés nacional, de nuestra seguridad nacional de Estados Unidos, te vamos a torcer la visa, ¿no? Y esa es la cuestión, pero ¿cómo ha sido internacionalmente, no? Uy, pues vamos a torcernos, ¿no? Ven acá, por ejemplo, este otro tipo. Un congresista comparado la política fronteriza gringa con la guerra híbrida de Rusia. Y este representante
comandante llamado John McGuire también afirma que Rusia comunista, o sea, comunista Rusia, bueno, ha utilizado la migración masiva como un arma para desestabilizar a Europa, que los demócratas están aplicando la misma estrategia en la frontera estadounidense y de hecho, Rusia y Bielorrusia han empujado a los migrantes hacia la frontera de la Unión Europea mediante una estrategia híbrida y sin embargo, Rusia no es comunista. El número de personas que cruzan la frontera estadounidense fluctúa según las políticas implementadas, no según un complot coordinado al estilo Moscú. Asegure la frontera, evite este juego de simulación de guerra fría, ¿no? Pero esto, amigos, vean por ejemplo, y hace rato se los ponía este mapa, porque en realidad, ¿quién ha causado todas estas guerras? ¿Se acuerdan cuando llegaba Hillary Clinton y decía, we came, we saw, he dies? Y empezaba con una risa de alegrasmo, ja, 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 no, completamente psicopática, porque la manera en la que eliminaron a Muammar el Gaddafi fue horrible. Hicieron que literalmente se lo ya saben qué, y la cosa es que, imagínense, era el país de África, del continente africano con el mejor nivel de vida, de haber sido de los más pobres de todo el continente, y empezó a utilizar lo que yo les decía, los recursos nacionales para empezar a educar a la población, para empezar a poner infraestructura, para seguir reinvirtiendo y para aparte llevar este nivel de vida, y aparte que empezó a poner en peligro el status quo, ¿no? Tanto de Francia como de Estados Unidos y por eso la OTAN tuvo que atacarlo. Una moneda que usasen los africanos para comerciar entre ellos sin tener que pasar a que los robasen con el franco africano. Una moneda respaldada en sus recursos naturales, el oro, los diamantes, el petróleo, el gas natural, ¿no? El agua que Libia tiene mucho y quien no permite eso. Buque inundible, que ya está por llegar también a Venezuela, amigos, y prepárense, ¿qué les va a pasar? Híjole, amigos, de verdad es que esto se viene, y en este contexto, lo que hicieron acá, ¿qué les dijo Muammar el Gaddafi a los europeos? Si yo caigo, todo lo que va a pasar de migración y demás acá va a ser descomunal, y que grupos de bad hombres empezaron a surgir de ahí. Vean todo esto, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Yemen, lo que hicieron en Afganistán, ¿no? Amigos, y dicen, no, pues es que, ¿no? Los investigadores afirman que la cifra real pudiese acercarse a 60 millones de personas en la migración. ¿Por qué? Pues por lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Toda esta que guerra en contra de los bad hombres. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo lo están pateando ahorita fuera a los franceses, a los gringos, ¿no? Del Sahel. Porque incluso lo dicen, o sea, ustedes prometieron que nos iban a librar de todos estos bad hombres. Y han puesto bases, y han puesto todo esto, y nuestros recursos que, y aparte, no han solucionado para nada el tema de los bad hombres. Que es lo mismo que usan en Latinoamérica con el tema de bad hombres, ¿no? Nada más que allá son los supuestos terroristas y aquí son los narcoterroristas que le llaman, ¿no? Y dices, ¿quién los financia? ¿Quién les da las tácticas para poder utilizar drones que se van y aprenden en Ucrania? ¿Quién maneja todo eso? Entonces, amigos, esto es la situación donde dices, híjole, de verdad, ¿quién es el verdadero narco? ¿Quién les lava el dinero? ¿Quién les traspasa todas estas armas y demás, no? Mira, el general de mayor rango del Comando Sur comunicaba a 19 países que es hora de dejar de hablar y hay que empezar a atacar a los cárteles. Sí, el general Francis Donovan afirma que el objetivo es convertir a la coalición americana contra los cárteles en una fuerza coordinada que combata directamente al enemigo y que ejerza la máxima presión sobre las redes de los cárteles. Advierte que no pueden permitirse seguir reuniéndose y debatiendo. Ojo con esto. Piensen, Honduras. Piensen, un narcotraficante que estaba pagando una condena de más de 40 años, expresidente hondureño que llevó mucha sustancia a Estados Unidos. Donald Trump lo liberó y ahorita está haciendo la operación de, ¿cómo le dicen? El Honduras Gate, ¿no? Y están usando dinero de Argentina que no tienen para también empezar a impulsar campañas usando bots, usando personajes, que es que influencers, y esto también es algo que decía Estados Unidos, ¿no? Hay que empezar a contratar influencers y demás para llevar a cabo toda esta operación. Entonces, amigos, vean acá, deben de actuar juntos, codo con codo. Estas conversaciones se producen días después de que el Comando Sur activase a la Fuerza de la Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental como su brazo operativo permanente. Pete Hegseth se ha incorporado mañana. La era de solo gestionar el problema ya terminó, ¿no? Y ahí está, amigos, o sea,
prepárense para lo que se viene, porque incluso acá, ¿no? Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a 4 presuntos de el 4 letras detenidos en República Checa. Y es que la fiscalía estadounidense les está imputando tráfico de sustancia y armas. Habría negociado sustancia y todas estas otras a cambio de explosivos. Enfrentarán cadena perpetua, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si de verdad, porque miren acá. Dicen que viva la libertad, ¿no? Se acabó la izquierda en América. ¿Qué va a ir pasando en todo este contexto? Porque al final, como dicen en este contexto, mira, cuando el fascismo regresa no va a decir soy el fascismo, va a decir soy la libertad, lo decía Humberto Eco. Y como han dicho acá, ¿no? ¿Qué ha pasado donde en el caso de Argentina, cómo impulsan todo esto para que no, cómo puedes atreverte a decir esto? Y empieza, ¿no? La situación fuerte en el contexto del acabose de las libertades. ¿Qué pasa en el contexto de El Salvador? Donde, pues, ¿qué pasó con esta oposición? ¿Qué pasó con el tipo que hacía campaña de que se acabó esto de los corruptos y las no me voy a reelegir y no sé qué? Y ya va por su tercer mandato. Entonces, amigos, váyanse preparando. Vean acá. Ya que están usando las caricaturas para poder explicar a su imperialismo, esta les va una de las más precisas. Y este es el Uncle Sam, ¿no? Que está pisando desde Alaska hasta América del Sur. ¿Y por qué? Bueno, porque sacaba este video. Mira, la propaganda imperialista ya ni siquiera disimulan, y lo peor es que les está dando resultado. Aquí tienen imbéciles como Milei, Noboa, el ratoncito, destruyendo sus propios países para facilitar el saqueo imperial, ¿no? Y ahorita se los traduzco. Mira, dice Gonzalo Fiore, mira, pensar que hay académicos que te miran como si estuvieses loco cuando dices que Estados Unidos tiene un plan claro y concreto para el dominio de América Latina, ¿no? Y sí, amigos, efectivamente, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Pero pues hay que no, esos son conspiralocos los que están diciendo todo esto. Bueno, ¿qué dicen? 1823, Latinoamérica se está redibujando. Oh, ¿quién ha estado involucrado? Como yo les decía, ¿no? Para que se liberaran, entre comillas, estas naciones, que se independizaran y demás. Pero ¿quién ha causado los subsiguientes desastres en toda la región, no? Revoluciones, situación, o sea, ¿qué pasó con la cuestión también de la Revolución Mexicana? ¿Quién impulsaba la inestabilidad en todo este contexto? ¿Por qué nunca pudimos desarrollarnos verdaderamente? Y donde estábamos viendo al nuevo imperio mundial hasta California. Uno a uno, las colonias de España empezaban a declarar su independencia. De regreso a Europa, los imperios no estaban hablando de eso. Y lo que se preguntaban a sí mismos, ¿qué nos detiene de poder tomar todo esto? Estados Unidos estaba a décadas de la revolución. 1812, ¿no? Estaba preocupada los Estados Unidos. Eso creo que fue el tema de Canadá, ¿no? Cuando llegaron. Porque Estados Unidos se los quería torcer. Ahora que estábamos viendo la oportunidad para establecer un nuevo orden, enfocados en proteger nuestro terreno como nación emergente, proponiendo la declaración para declarar la intervención. Mira, John Quincy Adams. Él tenía las sospechas de los motivos británicos y donde le dijo que Jane Monroe actuara. Quinto presidente de Estados Unidos declaraba este decreto, que entre los más amplios de sus posicionamientos, el continente estadounidense por las libertades y la condición de independencia donde tendremos que poner a nuestro hemisferio que no sea sujeto a futura colonización, ¿no? Y aquí la cosa es, oye, pero no somos tus colonias, ¿verdad? No somos tus colonias. ¿Y cómo nos considera? Entonces, la cuestión es, si tú no te puedes defender, sea quien sea, ¿qué va a hacer? Ahora entiende por qué desgraciadamente la disuasión de la nuclear por ningunos poderes europeos ya empezó, ¿no? Es la propaganda gringa, es esta.
Estados Unidos todavía era joven de la intervención y se posicionaba a sí mismo como el poder preeminente en el nuevo mundo, donde por siglos la política exterior gringa de nuestro hemisferio. Y este decreto transformó el rol estadounidense en el mundo y su poder, y donde estábamos alineados para disuadir a todas las navales. Para reforzar todo esto, durante décadas sirvió como un escudo defensivo mientras expandíamos a Estados Unidos hacia el occidente. Y fue cuando los franceses instalaron a este emperador Maximiliano en México, donde, bueno, venía esto, ¿no? Mira, The Monroe Doctrine, 8 años atrás, solo era una teoría, ahora es un hecho irreversible. Y donde empezaron aquí a los debates de los intentos de anexación, como la República Estadounidense, y donde lo que queríamos era mantener a los imperios europeos fuera, y no para que estuvieran involucrados en nuestros asuntos estadounidenses. Y eso cambió en el 95. Richard Colney, y donde Estados Unidos era prácticamente soberano de su continente y aquí, ¿no? Sobre todos los confines de su interposición. Y donde todo era a la intervención estadounidense. Y él redefinió toda esta doctrina. Ya no era una advertencia, era una proclama para nuestra primicia. 1898 fue lo que le hicieron a los españoles, amigos. Y al final ahí, pues como igual, la traición, el hambre de poder, y se los ensartaron. Y transformamos el hemisferio, que ahora van por el estrecho de Gibraltar. Y ya, con esto, adiós España, amigos. Mira, y Estados Unidos sacó a España de Cuba, se tuerce Puerto Rico. Y como nos pusimos ya ante el mundo como un genuino poder de dominación sobre el Caribe. 4 años después, este dominio se hizo a cachitos. Alemania empezó a ir a las aguas de Venezuela y donde bloquearon a sus puertos. Roosevelt intervino y declaró que las naciones latinoamericanas iba a ir al caos por la inestabilidad si es que no entraba Estados Unidos. La doctrina empezó como un escudo. Roosevelt lo puso en mandato. Y la oportunidad crítica. Pero vean acá la caricatura, ¿no? Cómo siempre pintan, ¿no? A los pueblos originarios. Cómo se pintan a ellos, pero siempre con cómo son los rasgos que van poniendo en sus caricaturas. Hay una muy fea en donde pues le van enseñando a muchos de los pueblos en Estados Unidos, no, pero de estas comunidades, de los chinos, de la gente de color, de los que eran de ciertos grupos indígenas estadounidenses y demás, pero los ponen con unos rasgos animalescos, exagerados, ¿no? Y cómo les estaban enseñando y demás. O sea, amigos, ese es Estados Unidos. No es porque nos preocupaban los venezolanos ahí, ¿no? Y la oportunidad crítica para el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental vino en el 1903, cuando ya Panamá, ¿no? Y ahí se lo inventan. Dice independencia de Colombia. Y donde este es el canal de Centroamérica, permitiendo la cruza del Atlántico al otro y después al Pacífico. Estados Unidos vio la apertura, donde empezaba a cambiar la dinámica política de la región. John Hay. Y ya empezábamos aquí a tener este tema para construir el Panamá Canal. Y a donde fuimos fue donde se convirtió en la arteria más crítica, que era el pasaje estratégico para nuestros barcos de guerra, y donde podíamos poner ya nuestro liderazgo duradero en toda la región. Cuando los misiles soviéticos fueron descubiertos en Cuba, bueno, pero ¿por qué? Por los misiles nucleares que tenía Estados Unidos en Turquía. Kennedy no tuvo que reinventar una arquitectura aquí, simplemente
puso la doctrina Monroe. Las armas se tenían que ir, entonces ellos también tienen que sacarlas de Turquía, ¿verdad? 30 días de uno de los puntos más peligrosos de la historia humana terminaron con los soviéticos retirándose y moviendo todos estos misiles de Cuba. Y Reagan aplicó la misma lógica para poder sacar a todas estas cuestiones de estos regímenes en Nicaragua. Otros grupos marxistas, que aquí empieza también ahora otra vez, ya vienen los comunistas y los marxistas y no sé qué tanta chorrada, pero y argumentando que las amenazas ideológicas eran la misma, requerían las mismas respuestas con las palabras militares. ¿Qué se viene, amigos? Piensen, esto no es algo que nos estemos inventando, ellos lo están diciendo. Y pasando ahora a la era moderna. Y ahora, con Estados Unidos ha elegido a su próximo campeón, el presidente Trump, con la ejecución de esta, no sé qué, del sur, Last Resolve, donde nos robamos Venezuela, transportando al suelo estadounidense a este tipo por cargos de narcotráfico, que decían que era el mayor capo de capos, $50 millones sobre su cabeza, y justificar pues lo que les están haciendo. Esta maniobra calculada fue lo que empezó a resonar en esto a lo largo de todo el hemisferio, y todo por la propia declaración de Donald Trump. Bajo nuestra estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y la dominación sobre nuestro hemisferio occidental nunca se nos cuestionará una vez más, ¿no? Y amigos, prepárense. Durante 2 siglos, la declaración de Monroe se ha estado moldeando la política exterior de los Estados Unidos y a lo largo de las administraciones, y donde pues hemos tenido estas eras geopolíticas diferentes, y empezó como una advertencia para los poderes europeos, evolucionando hacia la arquitectura de nuestra dominación regional. O sea, ellos mismos lo están diciendo, ¿no? O sea, y cómo se hace, o sea, yo no puedo entender que de verdad haya gente tan lacaya que diga, sí, los gringos ya vienen a salvarnos, ¿no? Y cuando se los ensartan, miren, les digo, muchos venezolanos que dicen, no, ya estamos acá, ¿no? Yo no he visto por lo menos bots venezolanos así como antes. No, ya, que se acabe el castrochavismo y que no sé qué, y va a venir la prosperidad y demás. Ya no hay. ¿Qué pasó? Y esto ha permanecido como la roca angular de nuestra estrategia de seguridad en este hemisferio, ¿no? Y ahí está, amigos. Prepárense. This is our hemisphere. Este es nuestro hemisferio. Y ven acá, repudiamos la represión y el desalojo de la policía de salir a familias de las comunidades originarias de Humahuaca, esto de Juluy. Mujeres con pequeños en brazos fueron sacados con mucha violencia. Exigimos libertad inmediata para todos los detenidos. Es lo que siempre hemos visto en toda la región. Cómo utilizan a los militares, cómo empiezan a usar a las fuerzas del orden. Y cuando hay una región que tiene recursos naturales, que tiene minerales, que tiene petróleo, que tiene gas y demás, ¿qué les hacen a las comunidades? Se las ensartan, ¿no? Sobre texto de que es la seguridad, es que son unos rijosos, son unos comunistas y lo que quieran inventarse. Mira, he aquí lo que ocurre con el imperio a lo largo de ciudadanos que nunca comprenden hasta que es demasiado tarde. El imperio no se va a limitar al extranjero, el imperio es una economía política, tiene una estructura interna, toma decisiones sobre quién asume el costo y quién se beneficia. Esas decisiones se van a basar en las mismas dinámicas de poder, tanto a nivel nacional como internacional. Los pobres extranjeros son sacrificados por recursos estratégicos. Los pobres nacionales son sacrificados para el buen funcionamiento del mismo sistema en el país. Así que el ataque con drones y la falta de financiación de una escuela no son diferentes en esencia, son diferentes en geografía. Ambos son respuestas a la misma pregunta: ¿qué es prescindible para mantener el sistema intacto? Y así que cuando los estadounidenses dicen que están perdiendo su país, tienen razón en que algo está perdiendo,
pero no fue arrebatado por el inmigrante, la minoría o la ideología extranjera. Se perdió en la misma transacción en la que se bombardeó Vietnam, se dio un golpe de estado en Chile, se estranguló a Haití, se invadió a Irak, se destruyó Libia, se tomaron miles de otras decisiones por personas que calcularon que el coste era aceptable. Este coste era aceptable porque lo pagaba otro. Tú también fuiste otra persona alguna vez, simplemente no lo sabías y ahora lo estás descubriendo. Y quienes hicieron este cálculo te observan desde su distancia segura, con el mismo desapego de siempre, porque muchos de estos que son, pues como que tienen este complejo de Doña Florinda, que son estos que son la tía panista, todos estos cipayos, se creen que nunca van a llegar a por ellos, pero al final, ¿qué pasa siempre? El mismo desapego que te enseñaron a tener hacia todos los demás, ahora te toca hacer la estadística y ahora te toca hacer el contexto, ahora te toca hacer los 30 segundos de música triste antes de que la cámara enfoque a alguien más importante. Bienvenido al mundo que creaste. Hemos vivido en él durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, amigos, interesantísimo lo que dice Sonny Zhang. Y ven acá, hablando de todas estas cosas, vean, este es el presidente colombiano al inicio de su rueda de prensa tras el terremoto terrible en el país. En ese momento había 111 personas que se fueron de este mundo, contabilizadas, ¿no? Es un psicópata, o sea, ¿tú cómo ves a alguien que sigue celebrando a pesar, o sea, cómo te ganas a la gente? No agarras y te pones ese trajecito de niño de, ¿cómo se le dice? Que va al catecismo, ¿verdad? Porque me da su trajecito, su playerita. Sino, ¿sabes qué? Te quitas el traje, te pones una playera, pones una pala, empiezas a trabajar y sudas todo, ¿no? No vas ahí todo con el almidón en la camisa, ¿no? Y saludando de esta manera. Lo que va a pasar es que la gente lo va a detestar, ¿no? Más en estos momentos. Mira, empezó la dictadura fascista en Colombia. Acá se está retrasando por el tema de la llegada del Papa. Y aquí, esto era el 8 de agosto. Mira, lo citaba en una rueda y les puso, fue un video de él. Él pregunta, él responde, él cierra y nadie lleva la contraria. Bienvenidos a la prensa boba, ¿no? Todo. ¿Qué pasaba, Sacuán, cuando estaba Enrique Peña Nieto acá, donde literalmente nunca veíamos que hubiera un intercambio entre reporteros de manera libre, ¿no? Como en una mañanera, en una conferencia, sino que era completamente todo acartonado, hasta sabía cómo ya hacer sus movimientos y ya se sabía las respuestas, pero se sentían tan chavas que de verdad es lo mismo, amigos. Esto ya hemos visto esa libertad periodística, esa libertad. Y ahí, ¿por qué no están en vivo? O sea, imagínense, tienen un presidente gringo, ¿no? Y ahora, pues, que es que llega para allá y miren acá. A medianoche, el ratoncito de la espirala terminó de trabajar. Mientras tanto, miles de colombianos luchaban contra la desgracia, ¿no? Ya a las 12, vamos a descansar y demás, ¿no? ¿Qué haces? Vamos a desvelarnos, vamos a mostrar y que todos, que sea un ejemplo para que todos vayamos, ¿no? Que en este tipo de cuestiones, ¿quién desplaza a los gobiernos? El mismo pueblo. Desgraciadamente, es aterrador. ¿Y qué es lo que se viene después? Los militares. Aquí en el 85 lo vivimos. 12 de la noche, en este momento, acabo de comunicar que es importante. Imagínate, véanlo. La camisita, todo bien, todo arreglado, ¿no? O sea, ¿tú crees que estuvo verdaderamente ahí? ¿No? Perdieron sus negocios, algunos por completo, pero como apoyo les perdonaron 3 mesesotes de impuestos. Ni Jesucristo fue tan bondadoso como el ratoncito de la espirala, ¿no? Es increíble, amigos, de verdad, qué poca madre, porque la gente que perdió su casa, su negocio, y aunque tengas la vida, aunque tengas todavía la capacidad de seguir adelante, esto es una ruina económica muy fuerte para lo que está por venir, ¿verdad? Ven acá incluso, esto es tensión contra el alcalde de Cali en medio de la emergencia. Por segundo día consecutivo, Alejandro Eder fue rechazado por habitantes de las zonas afectadas por el terremoto. Hoy reportaron el lanzamiento de piedras mientras que recorrían los barrios. La tensión escala en medio de la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente dices... Digo, ¿qué está pasando? Pues obviamente, bueno,
México listo para ayudar a Colombia. Tras este sismo de 7.4, el ejército mexicano activa este agrupamiento Cali. Un general, 255 elementos, rescate, médicos, binomios, canófilos y también 4 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de equipo de rescate, 8.798 despensas, 13.890 canastas alimentarias, generadores, satélites y tiendas de campaña. Todo listo para volar a Cali en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, esperando solamente la solicitud formal de Colombia. México presente, y la cuestión es que, ¿quién está pidiendo que haya una unidad, pero para atacarse entre mismos hermanos? ¿No? ¿Quién está pidiendo la guerra y que usen al equipo militar para qué? Para bombardear a gente, para bombardear a personas que en muchos casos ni siquiera la deben ni la temen. Ustedes lo ven, ¿no? O sea, amigos, ¿qué sienten al ver todo esto que está sucediendo, no? ¿Qué sienten cuando ven unos personajes cipayos como ellos? ¿Qué sienten cuando, pues, tú ves lo que debe de ser la hermandad entre estados latinoamericanos y al final en qué se quiere convertir la supuesta hermandad, ¿no? Para ir en contra de, ¡ay, el castrochavismo! Y vean cómo los ponen acá, o sea, tratan de usar a la gente más tonta, y ahí está Jesús, que es que, pero en realidad, ¿cuál es la cuestión acá? El buque inundible, ¿no? Vean acá, esta señora, la más traidora de Venezuela. Mira, el buque Venezuela han retomado relaciones diplomáticas tras 17 años de silencio absoluto. Ambos países han acordado reanudar relaciones consulares y establecer un canal de coordinación oficial. Chávez rompió relaciones con ellos en 2009 durante la guerra de Gaza. Maduro mantuvo ese muro y ahora, al parecer, estos muros se derrumban. Y eso es un cambio significativo de posición del buque Latinoamérica. Porque ¿qué está pasando en Colombia? Que ya reconocieron a los Altos del Golán, que se está ensartando, ¿no? El buque inundible. ¿Cómo es posible? Y cuando dices, oye, pero ese ratoncito de la Espirela, ¿cómo puede hacer esto? Incluso, vean, Arabia Saudita se une a Siria para condenar enérgicamente la decisión de Colombia al reconocer la soberanía israelí sobre Altos de Golán. Su ministro de Asuntos Exteriores calificaba la medida como una clara violación al derecho internacional y a la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1981, declarando nula la anexión del buque del territorio sirio ocupado. Riad afirma que dicho reconocimiento solamente afianza la lógica de fuerza, socava la posición internacional establecida sobre el Golán y perjudica los esfuerzos para lograr una paz duradera en la región, ¿no? Y ese es el problema, cuando ponen esta clase de personajes que ni siquiera le importa a su pueblo porque él es gringo, no es realmente, como se dice, tiene un juramento ante Estados Unidos. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan la cara que hacía celebrando porque ya tengo el poder, ¿no? Imagínense, amigos. ¿Cómo se estarán dando de patadas ahorita los colombianos que votaron a por él, no? ¿Qué estarán sintiendo en estos momentos, no? ¿Y esto que están haciendo acá? Arabia Saudita reafirmó que el Golán sigue siendo territorio árabe sirio ocupado e insta a Colombia a revocar su decisión. Ojalá puedan hacerlo, amigos, pero pues no crean que va a suceder realmente porque el tipo no se pertenece a sí mismo, debe todo esto. Y ahí lo voy a dejar, amigos. Digo, querría hablar más también del tema de lo de China, la posición de Estados Unidos en este contexto y su desesperación, pero lo dejaré para el día de mañana. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios, gracias por sus pulgares arriba, gracias a todos aquellos que me han apoyado con un super chat, con un super sticker, a los miembros del canal. De verdad, muchas gracias, y yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto donde ya están diciéndole y exigiéndole a esta bola de parásitos, ¿no? Ya prepárense, dejen de hablar y dejemos de reunirnos nada más acá y empecemos a actuar, ¿no? O sea, así como esto, del envío de equipo militar para poder ayudar, rescatar y demás, ¿no? Mexicano en Colombia, ellos lo quieren usar, ¿pero para qué? Para sus propios fines, amigos. ¿Qué es que contra los bad hombres? ¿Qué es que? Pues oye, si Donald Trump rescató a uno para sus propios fines, ¿qué sentido tiene, verdad?
Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse al canal, pongan clic a la campanita y denle clic en donde dice recibir todas las notificaciones. Gracias a quienes me han apoyado con gemas, con un super chat, con un super sticker. Si me ves en diferido, puedes apoyarme también aquí en mi dirección de Patreon como mecenas o un corazón aquí abajito que se llama super gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, pórtense bien, comenten, pongan like. Hasta luego.